Y la verdad es que nosotros hemos dedicado bastante tiempo a cada mandamiento para que podamos hacerlo de una manera más profunda, de una manera más consistente, de manera que todos puedan aprender. Es interesante porque hay muchas cosas que uno puede sacar de sentencias tan cortas, como hemos visto cuando nosotros decimos, cuando el texto dice, por ejemplo, que es el texto de hoy día, el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 15, donde dice, no hurtarás. Uno dice, pero son 2 palabras nomás. Pero ¿cuál es el significado de esas 2 palabras? ¿O cuál la intención de Dios cuando permitió que ese texto llegara a nosotros? Tampoco queremos vender la pomada y decir que aquí están palabras místicas y que inventando cosas. No, no es así. Es que de hecho hubo una intención, y la intención de este texto se ve claramente reflejado en el transcurrir de las Escrituras. ¿Y cómo estamos ahí con la proyección? Ya. Y un método muy importante, muy interesante para que podamos aprender lo que dice el texto es el método que nos presenta los catecismos. Nosotros somos una iglesia reformada y por ende nosotros tenemos raíces teológicas que remontan a la Reforma Protestante. Fue en la Reforma Protestante donde la gente empezó a dibujar lo que es una doctrina fruto del estudio de la Biblia tal como la Biblia es decir, debruçar sobre la Biblia y sacar de la Biblia lo que la Biblia realmente dice. ¿Y qué hicieron esos hombres? Ellos trataron de sistematizar y entregar el contenido en un formato que fuera enseñable. La principal preocupación de la Reforma Protestante era de enseñar a la gente. Una de las maneras que ellos utilizaron para enseñar a la gente fue describiendo completamente cuáles eran las doctrinas de una forma más clara, para que si uno preguntara ¿qué creemos nosotros sobre tal asunto?, ahí uno pudiera encontrar un diseño que remontaba a las Escrituras. Pero hubo una otra manera que ellos utilizaron para enseñarnos, que fue utilizando a los catecismos. A veces uno escucha la palabra catecismo y se acuerda de la Iglesia Católica, ¿no? Porque imagina, ¿no es cierto?, el entrenamiento de la Iglesia Católica. Pero la palabra catecismo significa o remonta a la idea de una enseñanza como eco. Es decir, es un método, catecismo es más que nada un método de enseñanza, es un método de enseñanza de preguntas y respuestas. Y por ser un método de enseñanza de preguntas y respuestas, facilita mucho a que podamos aprender y memorizar el contenido de las doctrinas. Por eso nosotros tenemos a nuestra disposición los catecismos, tanto el catecismo de Westminster, que fue desarrollado como fruto de la Confesión de Fe de Westminster, que fue producida ahí en 1643, entre 1646 más o menos, y también un catecismo que es anterior a ese, de 1500 y alguna cosa, que es el catecismo de Heidelberg, que nosotros también consideramos como un catecismo reformado, que fue redigido por 2 teólogos alemanes para resolver un lío que surgió en una iglesia. Y ahí en 1560, 63, 66 más o menos, ellos hicieron un tratado, un documento en un formato de catecismo, de manera de enseñar a la iglesia sobre varios aspectos de la doctrina. ¿Por qué estoy hablando de todo eso? Porque cuando nosotros vamos a esos catecismos, ellos nos van a enseñar, nos van a orientar con relación a cómo debemos interpretar esos textos. Por ejemplo, en ese mismo catecismo está la pregunta, ahí en el catecismo de Heidelberg, la pregunta 110, dice, ¿qué prohíbe Dios en el 8º mandamiento? ¿Se puede proyectar? Ahí está trabajando. Para ahí luego ustedes van a ver. Pero ¿qué prohíbe Dios en el 8º mandamiento? Dios en el 8º mandamiento prohíbe no solo el robo y la rapiña que castiga la autoridad, sino que también llama robo a todos los medios malos y engaños con los cuales tratamos de apoderarnos del bien de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza o por una apariencia de derecho, como son el peso falso, la mala mercadería, la moneda falsa, la usura, o por cualquier otro medio prohibido por Dios. También prohíbe la avaricia y todo uso inútil de sus dones. Eso es lo que vimos la semana pasada.
La semana pasada el pastor Daniel nos explicó todos los tipos de robo que nosotros, que está incluido en ese versículo. Cuando dice no hurtarás, está condenando todas esas prácticas. No solamente el robo como el que puede suceder y sucede, de hecho, vemos en la calle cuando uno le saca la billetera o el celular. ¿No es cierto? Hemos visto en las noticias últimamente la gente que en las micros de Valparaíso, la gente sacando los celulares y arrancando. Y yo creo que si nosotros hacemos un recuento aquí de cuántos no tuvieron malhechores entrando en su casa para robarlos en la noche o cuando están de vacaciones, sobre todo en momentos claves del año se da muchos robos. ¿No es cierto? Incluso en la iglesia hubo robos en el pasado. Entonces, nosotros sabemos que eso es algo condenable, pero hay muchas otras formas. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Pero yo quisiera conversar con ustedes un poco más, no solamente sobre las formas de robo, pero ¿qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros entendamos sobre ese texto, sobre no robar? ¿Cuáles son los deberes exigidos en el 8º mandamiento? El Catecismo de Westminster, que es fruto, es una metodología de explicar la confesión de fe de Westminster. El catecismo viene en dos modelos, en dos formatos, para adultos y para niños. El problema es que nosotros cuando vamos a estudiar y leer, nos gusta más el de niños, porque el de niños es más corto, es más fácil de guardar. El para adultos la respuesta es de ese porte. Entonces uno lee y de hecho les voy a mostrar aquí. ¿Ahí está? Sí. A ver, un segundo. Eso. Ahí. Ese es el Catecismo Mayor de Westminster, que fue producido en los años 40 y tantos, ¿no? Fue porque fueron varios años la producción. Pero la pregunta que nosotros encontremos ahí, en la pregunta 141 es, ¿cuáles son los deberes exigidos en el 8º mandamiento? Y como ustedes van a ver, no sé si tienen los ojos bien claros para ver, se ve chiquitita la letra, ¿no? De verdad, y eso es la primera parte, son dos partes. Pero, ¿qué es lo que nos enseña? Para que podamos resumir, yo les puedo entregar todo eso después, pero para que podamos resumir, voy a avanzar y les voy a mostrar qué es lo que nos enseña en el Catecismo Menor. El 8º mandamiento exige que procuremos y promovamos por todo medio legítimo la prosperidad y el bienestar de nosotros mismos y los demás. Vamos a repetir todos juntos. ¿Qué se exige en el 8º mandamiento? Todos juntos. El mandamiento exige que procuremos y promovamos por todo medio legítimo la prosperidad y el bienestar de nosotros mismos y los demás. Interesante, ¿no? Porque uno pensaba simplemente que yo no puedo sacar de la billetera del otro, pero es más profundo que eso. Los mandamientos, ellos son no solamente restrictivos en cuanto a lo que yo no puedo hacer, pero son propositivos en cuanto a lo que yo sí debo hacer. ¿Cuál es mi obligación con relación a eso? Pero hay una otra pregunta. ¿Qué se prohíbe en el 8º mandamiento? El 8º mandamiento, todos juntos. El 8º mandamiento prohíbe todo lo que impide o impedir injustamente la prosperidad y el bienestar de nuestro prójimo. Interesante, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos a estos textos, podemos entender que de hecho lo que el Señor nos quiere enseñar es que Él, como Señor de todas las cosas, ha dado bienes a todos nosotros y es nuestra responsabilidad permitir que las personas puedan prosperar según aquello que Dios ha dado a ellas. Es decir, para que no saquemos de lo que no nos corresponde, pero más bien que podamos proteger a que no se saquen de los demás. El concepto de ese versículo, el versículo 15 de hecho de Éxodo 20 dice, no hurtarás. El concepto aquí es de buscar a la justicia. Exactamente eso es lo que enseña Calvino. Calvino había dicho en su institución una respuesta sobre qué es lo que es o qué es lo que significa el 8º mandamiento.
Dice lo siguiente: el fin es que se dé a cada uno lo que es suyo. Ojo, que se dé a cada uno lo que es suyo. ¿Por qué? Porque pues Dios abomina toda injusticia. El resumen será, por tanto, que nos prohíbe procurarnos los bienes ajenos y nos manda, consecuentemente, que conservemos fielmente los bienes y la hacienda de nuestros prójimos. Porque debemos considerar que lo que cada uno posee no lo ha conseguido a la aventura o por casualidad, sino por distribución del que es supremo Señor de todas las cosas. Y por eso a ninguna persona se le pueden quitar sus bienes con malas artes y engaños, sin que sea violada la distribución divina. Hay un concepto aquí en ese texto que yo quisiera exponer a ustedes en esa mañana. Nosotros encontremos el texto donde el Señor dice que nosotros no debemos hurtar o no debemos cometer el robo. Hemos visto qué es lo que significa robo, pero la pregunta que nosotros tenemos que hacer en esa mañana es explícitamente: ¿por qué yo no debo robar? Todos van a decir porque es malo o porque es condenable, pero la pregunta es más profunda. ¿De dónde sacó Dios el concepto del robo? ¿Qué es lo que es robo para Dios? ¿Será que el robo no es considerado fruto o un principio, fruto de nuestra construcción social? Porque obviamente el robo está basado en el sentido de que algo me pertenece, algo es mío. La propiedad privada está íntimamente relacionada al concepto de robo. Porque si algo es mío y si alguien me quita algo que es mío, eso es una infracción. Si nosotros pensamos y meditamos con profundidad en el tema, nos damos cuenta de que hay implicaciones sociológicas, económicas y políticas en la aplicación de ese versículo. Y más que eso, el Señor nos va a llamar a repensar no solamente el sacar las manos del bolsillo ajeno o cualquier otro medio de trampa, como vimos la semana pasada, pero a replantear la manera como nosotros administramos los bienes que están en nuestras manos. Tres cosas que podemos entender para responder a esa pregunta de por qué no debemos robar. La primera es, como nos ha mostrado tanto los teólogos en la confesión de Heidelberg o de Westminster, o mismo Calvino aquí, y hemos visto a lo largo de la Biblia, nosotros no debemos robar porque Dios es el Señor de todas las cosas. Él es el dueño. Nosotros podemos tener o creer que tenemos muchas cosas, pero es importante que tú hagas ese ejercicio, que saque tu billetera y mire el dinero que tiene ahí dentro y que diga a sí mismo: esto no me pertenece a mí. Tampoco la billetera es tuya y tampoco la mano que sujeta la billetera, tampoco la sangre que circula por las venas que está dentro de la mano que segura la billetera que tiene el dinero que estás mirando ahora. Eso tampoco es tuyo. Si nosotros pensamos, en última instancia, nada es nuestro. La palabra dice ahí en el Salmo de número 24, un salmo hermosísimo, dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ojo, qué interesante. Porque a Dios le pertenecen no solamente las cosas, es decir, las montañas y los objetos y los animales, pero a Dios también le pertenecen las personas. Somos su posesión. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en robar, en última instancia estamos infringiendo, como dice el mismo Calvino, estamos infringiendo una distribución que aplicó el mismo Señor. Porque Él es el Señor de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Esa es la razón por la que no debemos robar. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Todo tiene un dueño último. Y luego, robar al otro es, en algún nivel, también defraudar a Dios. Eso debe cambiar la manera como yo entiendo las cosas que poseo. Porque sí poseo, pero en última instancia no las poseo. Son mías, pero no son mías. Las tengo, pero estas cosas
En última instancia no las tengo, porque las puedo perder. Y perderemos. Hemos leído aquí en el texto de Eclesiastés, donde hablaba del hombre que pasaba su vida y se afanaba toda su vida en construir imperios, en construir y tener cosas, pero cuando muere, muere como nació, desnudo. Y no puede llevar nada. El mejor de sus bienes, la cama más agradable, la casa más hermosa, el auto más moderno, las computadoras, las invenciones, las entretenciones. Nada de eso es nuestro. Por lo tanto, cuando yo miro a algo que posee otra persona, sea una posición, sea el estatus, el dinero, o sea cual sea lo que yo pueda ver, o sea cual sea el objeto del engaño para que yo pueda sacar el provecho y cometer un acto de injusticia, yo tengo que entender que Dios justamente dispuso las cosas tal como ellas se dan. Hay un Dios que controla el universo. Y ese Dios no es la economía. Ese Dios no son los grandes mercados. No son los bancos. La Biblia dice que el Señor tiene los reyes en sus manos. ¿Qué es lo que significa? Significa que Él puede cerrar cuando quiere. Y puede aplastar con su poder. Cuando nosotros pensamos en el dinero y cuando pensamos en los bienes, tenemos que pensar lo siguiente. Eso Dios me ha dado para que yo lo administre. De la misma manera como nos ha dado hijos, de la misma manera como nos ha dado bienes y dones y habilidades y capacidades, para que yo lo administre. Y el Señor es justo y exige que nosotros lo administremos con justicia. Como hemos visto ahí en el catecismo, permitiendo que, no impidiendo que las personas puedan prosperar según aquello que Dios ha dado para su desarrollo. La primera razón por la que yo no debo robar es esa, porque todo es de Dios. Y el robo es en última instancia robarle al Señor. Pero hay una otra razón. El Señor es más explícito con eso. No podemos robar y no debemos robar, esa es la ordenanza bíblica, porque Dios es justo. Parece obvio. Pero fíjense, si todo es de Dios, si el mundo en que vivimos es de Dios, Él puede decir, mi casa, mis reglas. El mundo funciona de una manera óptima, únicamente según las reglas que el Señor ha dibujado para que funcione. El concepto de justicia se ha perdido a lo largo de los años en nuestro intento de aplicar la justicia sin Dios. El concepto de justicia está en que hay un controlador supremo, una justicia suprema. Y toda justicia es necesariamente una justicia que es oriunda de Dios, porque Dios es justo. ¿Por qué debo yo actuar con justicia? No para ganar la salvación, porque eso no me va a garantizar la salvación. ¿Por qué debo yo actuar con justicia? Porque Dios es justo. Y Dios ha creado el mundo para que el mundo funcione con justicia. Pero mi corazón es injusto. Pero mi corazón va a buscar los medios donde yo pueda sacar el máximo provecho. Y si eso va a hacer con que yo pase por encima de otras personas, es una pena por ellos. Pero hoy día en la vida cada uno tiene que arreglarse por sí mismo. Y si yo no hago eso, yo hago por mi familia. Y hay muchísimas maneras que nosotros podemos argumentar para justificar el robo, para justificar la injusticia que nosotros aplicamos. Todas esas razones están basadas en yo como el ser último o el objeto último del beneficio. Pero cuando yo digo que yo no debo robar porque Dios es justo, yo estoy hablando de que todos vamos a rendir cuenta a ese Dios justo. Y de que la práctica de la justicia es no una obligación para que yo tenga la salvación, pero la práctica de la justicia es la consecuencia de la comprensión de quién es Dios. Yo no puedo decir que creo en Dios y que creo en que Dios es el Dios que de verdad es, si yo no me someto a actuar con justicia por el temor a la furia de Dios.
por el temor al peso de la mano del Señor. Para que tengan idea, aquí en Chile todavía no implementaron en las autopistas y en las calles los radares como existen en Brasil. En Brasil en São Paulo pasó esos últimos años por una multiplicación de radares. ¿Qué son esos? Son aparatos que quedan ahí en las calles y registran la velocidad de los autos. El alcalde bajó la velocidad permitida en las calles y al mismo tiempo aumentó la cantidad de radares. Entonces, si uno está manejando, hay un radar ahí. Si yo paso en una velocidad que excede el límite, me saca la foto y me da un parte. No necesita tener ningún carabinero, ningún funcionario. El mismo aparato me va a sacar la foto, va a registrar mi velocidad y me va a pasar un parte. ¿Qué es lo que hace eso? Hace con que, obviamente, yo sé que me van a pasar un parte. Si yo paso a esa velocidad, yo bajo la velocidad. Pero cuando no hay radares, no hay ley. Yo sé que la velocidad es 50, pero si nadie me va a multar, si yo paso 60, 80, yo paso. Pero la comprensión de que Dios es justo me hace ver que no importa si hay radar o no, no me importa si me van a pillar o no. El concepto de justicia se ha distorsionado en nuestros corazones y solo se aplica en cuanto lo peor que te puede pasar es que te pillen. No es que necesariamente hiciste algo malo, pero si te pillaron, ese es un problema. Porque ahí la gente sabe que infringiste una ley. La gente sabe y te puede sancionar por cuenta de tu infracción. La lógica es que hay un Dios que existe y que ha puesto orden en el caos. Esto es justicia. Cuando Dios inventó al mundo, cuando Dios creó al mundo, cuando Dios diseñó al mundo, la Biblia dice que el mundo era un caos. Y Dios puso orden al caos. La manera como Dios diseñó a los mares, el día, la noche, esto es justicia. La manera como Dios puso animales, cada uno según su especie, de manera que ellos pudieran multiplicarse. La manera como Dios alimenta a la gente a través de los alimentos que podemos cosechar, a través de los animales. Como Dios nos sustenta a través del sol que nos provee vitaminas. Como Dios nos permite tener fuerzas para poder vivir y trabajar y servir y amar y crecer. Todo eso que ha puesto orden en nuestro caos, esto es justicia. Luego, cuando hablamos que Dios es justo, estamos hablando de que no solamente Dios es un juez como el juez que tenemos aquí, que va a simplemente estar mirando si yo estoy haciendo algo malo, sino que estamos hablando que Dios diseñó todo perfecto. Y el robo es la imperfección al sistema. El robo es deturpar el sistema. El robo es todo lo que quita la belleza del sistema de Dios, de la creación de Dios. Injusticia es eso. Injusticia es desorden y caos. La justicia es el orden que Dios trajo al caos. Por eso yo debo obedecer al mandamiento, por comprender que el mundo fue diseñado no para vivir en el desorden. Y la culpa nosotros siempre podemos echar a alguien que está por encima de nosotros. Yo puedo robar en algunas monedas porque obviamente el banco me está robando en muchas otras monedas. Yo puedo hacer eso porque los políticos son todos unos ladrones, entonces no importa. Vean cómo es difícil la obediencia al Señor. Si nosotros no entendemos que sea en las pequeñas monedas, yo estoy trayendo desorden al orden que Dios creó. Esa es la segunda razón. La primera, como vimos, es porque todo es de Dios. La segunda, porque Dios es justo. Pero es interesante. El Salmo 145 dice algo muy interesante. Dice lo siguiente. Versículo 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos. Pero la segunda parte del versículo dice: y misericordioso en todas sus obras. La tercera razón por la cual nosotros debemos obedecer este mandamiento es porque Dios sí es justo, pero Dios es dadivoso. ¿Cuál sería opuesto al robar? Vamos a decir, no robar.
Pero quizás yo creo que lo opuesto a robo es dar. Porque el contrario de robo uno puede decir es retener. El Señor no nos ha llamado a vivir en una cultura de acumulación. El Señor no nos ha llamado a vivir como acumuladores. El mismo Señor que es el dueño de todas las cosas y que es contra la injusticia y el robo, nos ha llamado a que si alguien te pide prestado, no lo va a prestar, lo va a regalar. Es decir, nosotros tenemos que entender que Dios, el mismo Dios que es justo, es dadivoso. Hay gente que es tan apretada, así, que cuenta a los pesos, 2 pesos, 3 pesos, y hace caso, y no, y que... Y argumenten que eso no es justo. Me quedaste debiendo 2 pesos. Y lo justo es lo justo. Y Dios sí es justo. Pero Dios también es misericordioso y dadivoso con todas sus cosas. Si nosotros tenemos lo que tenemos, sea mucho, sea poco, es porque el Señor nos puso en nuestras manos. Y Él nos puso, Él nos dio, Él nos permitió tener eso por un rato. Porque Él es bueno. Nosotros, cuando pensemos en el concepto de robo, nos olvidamos de la bondad del Señor. Queremos sacar provecho usando nuestras estrategias. Y nos olvidamos de que hay un Dios bueno que me cuida, que da lo que yo necesito. Y que es justo porque Él me da lo que yo realmente necesito. No lo que dice la moda, no lo que dicen las tendencias. No es porque todos tienen y yo tengo que tener. No es porque se ve bonito en la chiquilla, en la teleserie, yo tengo que tener también. No es porque mis compañeros tienen y yo tengo que tener. Él me da lo que yo realmente necesito. A veces me da más. Eso es fantástico. Dios nos ha dado más de lo que necesitamos. Nadie puede decir que yo te estoy viviendo con el justo. No, eso no es verdad. Dios ha sido paciente. Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido bondadoso. Dios ha sido dadivoso. ¿Por qué no debo robar? Porque yo tengo un Dios que es el dueño de todas las cosas, que es bueno y es bueno para mí. Y si me quitan y si me roban, una pena. Es injusto, yo debo buscar la justicia y buscar los medios, pero yo no debo morir o desgastarme o deshacerme porque, ay, que me llevó todo y ahora mi vida se ha hecho a perder. Porque muchas veces, incluso cuando nosotros somos víctimas de robos y de engaños, Dios nos permite que pasemos por eso para aprender a confiar en Él, para que no nos olvidemos de que quien nos sustenta es Dios. Mi seguridad no debe estar en los bienes que yo tengo, porque me pueden robar y en algún momento nos van a robar, sean por las cosas que hemos comprado que fueron mal hechas y que fueron vendidas y hechas para perderse en un par de años, o sea por nuestro propio descuido, o sea porque las cosas se echan a perder y porque la gente entra en nuestra casa y se las saca. Pero yo debo entender que mi seguridad no debe estar en eso. Mi seguridad no debe estar en eso. Porque tu casa el terremoto puede destruir. Tu auto se puede chocar y la gente puede entrar y llevar. De repente puedes llegar afuera y descubrir que ya no está. Estás aquí todo tranquilo y de repente el amigo del ajeno se lo llevó. Las cosas se van. Y Dios permite que perdamos para entender que no tenemos. Y que lo único que podemos tener es a Él. Y que recordemos que Él sigue siendo bueno. Y Él nos muestra a través de la pérdida que su bondad no está simplemente en acumular cosas. Su bondad es cuando yo, aun cuando no tengo, pueda confiar. Es decir, Dios me sigue amando igual. Y Dios me ha puesto la necesidad
para aprender a amarle más. Porque eso es lo que yo necesito. No necesito más cosas, necesito amar más a Dios. No necesito más bienes, necesito más de Dios en mi vida. ¿Por qué yo no debo robar o permitir cualquier otro medio de engaño para sacar provecho en algún nivel, como hemos visto la semana pasada? ¿Por qué yo no debo caer en ninguna de esas situaciones? ¿Por qué no debo hacer eso? Porque Dios es el Señor de todas las cosas, el dueño último de todas las cosas, y todo robo es un robo contra Dios. Estamos diciendo que estamos queriendo sacar provecho de Dios, engañar al sistema de Dios. También debemos entender que ese Dios es justo y que su justicia es lo que trae la belleza al mundo. Cuando vemos una flor y vemos la perfección de la flor, la hermosura, eso es justicia. Porque Dios administró justamente la cantidad de tono para tener la rosa, el formato, el color, el olor que ella tiene. Eso es justicia. Y cuando nosotros robamos, no solamente infringimos la justicia de Dios, estamos pisando la rosa y destruyendo el orden que Dios ha dibujado al mundo, y Él nos va a cobrar eso. Pero por último, no debemos robar, porque Dios es bueno. ¿Para qué vamos a hacerlo? Si tenemos un Dios que es dueño de todo y que nos cuida, que nos protege, que nos ama. No debemos hacerlo porque no necesitamos hacerlo. Nadie necesita robar. Uno puede decir, uno tiene que robar para vivir. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque nosotros podemos abrir el texto ahí en Mateo el capítulo 6. Al final del capítulo dice lo siguiente. Ya sé que estoy en Lucas. Dice lo siguiente: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, o por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Porque mucha gente por afanarse por eso es que cae en esas trampas y se permite robar. Pero dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ojo, ¿no valéis vosotros mucho más que a ellas? ¿Por qué yo debo confiar en el amor del Señor? Porque el mismo Señor que alimenta a las aves del cielo, el mismo Señor que produce las flores del campo, de manera que ellos no carecen de alimento para sí mismos, es el Señor que nos alimenta a nosotros. Y la Biblia mismo dice, ¿no valemos nosotros más que ellos? Y el afanarse con eso son las cosas que hacen, como dijo Jesús, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Y ahí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Dios es bueno. Descansa en la bondad del Señor. Cuando te sientas tentado a sacar ventaja en algo, recuerda, el Señor es bueno. Tú no necesitas hacerlo. Dios te puede dar. Dios te está dando. Dios puede dar cosas mejores de las que deseas ahora. Mejores deseos, mejores placeres. Confía en el cuidado del Señor.